Tras la muerte de los apóstoles en el siglo II, los ataques y problemas no menguaron en la iglesia, más bien fue al revés, aumentaron y se hicieron más complejos. La iglesia primitiva, más que olvidarse de la apologética, se vio obligada a potenciarla. La iglesia se empezó a enfrentar a diferentes pensamientos filosóficos de herejía y religiosos, los cuales hicieron necesaria la defensa de la fe de una manera intelectual y razonable. La apologética es útil para el creyente porque una experiencia emocional inicial podría atraer a una persona a Cristo, pero una fe basada en las emociones es difícil de hecho y poco saludable mantenerla a largo plazo. Un sentimiento cálido y difuso no necesariamente sostendrá en las tormentas de la vida. Una razón sólida para creer en un Dios eterno y amoroso ofrece un poco más de consuelo. Hoy veremos la apologética. Bienvenidos a mi canal. La apologética es solo un término para la defensa razonable de la fe cristiana. Es saber lo que creemos y por qué lo creemos y poder comunicarlo a los demás de una manera efectiva. Se basa en la necesidad del creyente de tener una comprensión firme de las verdades bíblicas y de la voluntad de compartir esas verdades cuando y donde surjan las oportunidades. La palabra apologética proviene de la palabra griega apología, que significa un discurso de defensa. En la antigüedad, la apología era la defensa realizada en la sala de un tribunal. Después de la acusación, al acusado se le permitió refutar los cargos con una respuesta. Pero, ¿qué es la apologética cristiana? La apologética cristiana es una disciplina teológica y el estudio bíblico que tiene como objetivo defender la autoridad de la palabra de Dios y el carácter de Dios y la creencia cristiana en su conjunto. La idea es dar una defensa razonada de la verdad, como un acusado en un juicio dando una respuesta al juez. Sin embargo, en este caso sería una respuesta a aquellos argumentos que van en contra de la fe cristiana. La intención de la apologética no es necesariamente convertir a las personas al cristianismo. Es un intento de mostrar que la creencia en Cristo y la teología bíblica es racional, basada en razonamiento sólido e información objetiva. En la apologética adecuada no se intenta probar que el cristianismo es verdadero. Como el teólogo Dr. William C. Davis escribe en Razón de la Esperanza Interior. Para aquellos que aún no creen, los buenos argumentos presentan un desafío a su fe en la inexistencia de Dios, pero no hay ningún argumento que pueda obligar al incrédulo a elegir entre creencia e irracionalidad. En lugar de probar el cristianismo, los apologistas, aquellos que se dedican a la apologética, se propusieron demostrar que es la respuesta más razonable. Un apologista no está tratando de educar en cómo Dios creó el mundo o infligió las 10 plagas de Egipto. Por ejemplo, un apologista está intentando probar que la creencia de que Dios creó al mundo o infligió las plagas en Egipto es racional. Pero entonces, ¿podríamos explicar que la apologética es bíblica? La palabra raíz para apologética aparece 17 veces en la Biblia, ya sea en la forma nominal de apología o en la forma verbal. En el libro de los Hechos, Lucas usa la palabra en sus relatos de la iglesia primitiva para situaciones en las que los cristianos, especialmente Pablo, fueron juzgados por proclamar el evangelio y tuvieron que defenderse, generalmente por participar en comportamientos ilegales. Pablo usó la palabra en las epístolas paulinas, los libros de la Biblia que eran cartas que escribió a varias iglesias. Algunos de sus usos eran más abstractos, pero aún en la línea del sentido tradicional de la palabra. Por ejemplo, cuando estaba defendiéndose de las críticas de su pretensión de ser apóstol en 1 de Corintios capítulo 9 y en 2 de Corintios capítulo 12. Otros estaban en el sentido literal de una apología de la corte, como en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, en donde Pablo habla de su juicio diciendo: en mi primera defensa nadie vino a mi apoyo. Sin embargo, Pablo también usó el término de una manera similar a como lo usamos hoy. En Filipenses capítulo 1 versículo 17, en donde dice: estoy puesto para la defensa del evangelio.
El versículo bíblico más frecuente citado para apoyar el uso de la apologética en realidad proviene del apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice así: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Pablo, Pedro y otros creyentes viajaron por el mundo conocido predicando el Evangelio. Sus discursos, como se registran en Hechos, a menudo incluían una gran cantidad de razonamiento del contexto cultural y filosófico de la audiencia a la que le hablaban. El objetivo de la apologética es nunca menospreciar o atacar, en cambio es proporcionar una razón para la esperanza que nosotros tenemos de la fe cristiana. Pero ¿por qué es tan necesaria la apologética para nuestros tiempos? Hay que decir claramente que la apologética no está destinada a convertir las personas al cristianismo. Las personas responden a Dios a través de la obra del Espíritu Santo y rara vez la fe es simplemente una cuestión de decidir sobre la cosmovisión más lógica, como elegir entre dos respuestas a un problema matemático. Sin embargo, esta disciplina es importante para eliminar las barreras a la fe y reforzar la fe de aquellos que ya creen. Cuando los inquilinos básicos sobre los que descansa la creencia cristiana, como la existencia de la verdad y de Dios, se consideran irracionales, es difícil para una persona, incluso si esa persona siente lo que podría ser la presencia de Dios o desea creer en una mayor esperanza, creer en algo que parece completamente irracional. Por lo tanto, la apologética elimina algunas de estas barreras y abre la mente a la posibilidad de que, dado que algunos inquilinos de la fe cristiana son racionales, tal vez el todo podría ser cierto. Además, la apologética es esencial para que los creyentes mantengan la fe en medio de los ataques desde afuera. La apologética se trata de defenderse y desarmar a los oponentes. El creyente no involucra ningún ataque, pero la apologética se trata de la seguridad, en este caso en un sentido espiritual, del individuo contra las falsas enseñanzas y creencias. Con este estudio y hasta aquí, algunos podrían decir que hay muchas personas que se las arreglan solo con la fe ciega y viven vidas piadosas sin conocimiento de la apologética. Este es el significado de la fe. De acuerdo, a veces los creyentes simplemente deben confiar en Dios. Incluso no entienden lo que Dios está haciendo, pero esta fe ciega no es tan ciega. Se basa en la creencia de que Dios es realmente bueno y tiene el mejor plan. Sin embargo, se debe argumentar que elegir una creencia y apegarse a ella a ciegas, sin razones de apoyo o evidencia, es una. Sin embargo, la fe es creer lo que uno sabe que es verdad, en lugar de lo que uno puede discernir en la situación actual. A diferencia de esta mentalidad de fe ciega, la Biblia en ningún momento aboga por la irracionalidad. El Antiguo Testamento está lleno de profetas de Dios que enseñan la necedad de la adoración de ídolos de Israel. Notablemente, los profetas no simplemente le dicen a la gente que adoren a Dios, ellos dan razones una y otra vez. Los profetas recuerdan a la gente la evidencia de Dios y de lo que Dios ha hecho. Un mensaje que es de mucha relevancia para este tiempo y es importante que le podamos prestar atención es este. La apologética no trae salvación, pero elimina las barreras entre el incrédulo y la fe, así como también elimina los obstáculos del camino de los que creen. Hablaremos en otros videos de diferentes biografías de hombres que marcaron un antes y un después en diferentes puntos históricos y que han sido de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. La apologética es una disciplina tan usada en tiempos antiguos como en estos tiempos.
Si te ha gustado este video del breve resumen de lo que es la apologética, te invito a que puedas dejar tus comentarios, que le des like a este video y que lo puedas compartir y suscribirte a mi canal. Este canal se llama Hacer Palabras y Hechos.